cumplo 140 años y además de bailar los clásicos, repito mi álbum de reggaetón una y otra vez. Pórtate al plan postpago ETV de 60 gigas por 39,900 pesos mensuales. Recibe el primer mes sin costo y disfruta Spotify y Deezer sin gastar tus datos. Llama ya, 601-371-4000. Válido del 6 al 30 de septiembre de 2024. El primer mes sin costo aplica para líneas portadas. Aplican términos y condiciones en etv.com/TIC. Nos vamos ahora a la Asociación Colombiana de Petróleo. La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP. Su presidente es Frank Pearl. Y es que se ha elevado el nivel de alerta sobre el impacto que puede tener para el país la suspensión del pozo Uchuba 2. Y digo alerta porque, según los gremios del gas y del petróleo, la seguridad energética del país está en riesgo. Señor presidente de la ACP, Frank Pearl, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes de la W. ¿El riesgo es de qué nivel para nuestra seguridad energética? Altísimo, el más alto posible, yo diría. Nosotros tenemos hoy 6.2 años de reservas de gas. Eso lo que quiere decir es que, en términos prácticos, a partir del año entrante, tenemos un problema de oferta de gas para algunos segmentos y en el interior del país. Este proyecto es un proyecto que viene trabajando Petrobras desde hace 20 años. En el 2004 se firmó un contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y 3 veces el Ministerio del Interior ha certificado que en el área de influencia del proyecto no hay comunidades sujetas de consulta previa. La primera vez se hizo en el 2006, la segunda vez se hizo en el 2019 y la última vez, la tercera certificación del Ministerio del Interior fue el año pasado. Y ahora hay un fallo de un juez que dice que aquí se requeriría consulta previa desconociendo 20 años de trabajo, los pronunciamientos del Ministerio Interior y un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Claro, y presidente, ahora la pregunta es, ¿qué viene con esta orden de que el Ministerio del Interior vuelva a hacer una consulta previa a este cabildo indígena de Taganga? ¿Tiene que acatar esta decisión o el Ministerio del Interior puede decir que, como usted lo ha dicho, pues ya es evidente que no hay comunidades indígenas allí? ¿Cuál es la salida para esta situación? Sí, las empresas, Ecopetrol, que es el socio mayoritario, y Petrobras, que es el operador minoritario, pues obviamente tienen que acatar las decisiones de la justicia, pero afortunadamente aquí hay instancias. Y las empresas están recurriendo a una instancia que sería el Tribunal Superior del Magdalena para que revise la decisión del juez. Nosotros confiamos en que esta vez la justicia opere teniendo en cuenta las recomendaciones y los conceptos del Ministerio del Interior. Doctor Framper, otra vez más las consultas previas se convierten en el palo en la rueda de muchos de los megaproyectos de infraestructura, bueno, pues en este caso petrolera, pero también de gas, pero también hay muchos líos en el tema energético en el país, precisamente por esto. ¿Cómo lograr de una vez por todas que las consultas previas no se sigan volviendo ese dolor de cabeza que frustra el progreso y el desarrollo del país? Pues logrando un equilibrio. Yo creo que en ese tema, como en la mayoría de los temas en Colombia, necesitamos un equilibrio, un nuevo equilibrio, que tenga en cuenta los intereses de los diferentes grupos, pero sobre todo que tenga en cuenta el bien común. Los mecanismos de participación de democracia directa, como la consulta previa para determinar cuáles son las actividades o incidir en la determinación de actividades que se pueden hacer o no en un territorio, son fundamentales y debe ser parte de las agendas de desarrollo regionales. Sin embargo, en Colombia se ha abusado de ese mecanismo, como se ha usado también en otros mecanismos de participación. Entonces, los mecanismos de participación no pueden ir en contra de los derechos de otros grupos sociales. En Colombia hablamos mucho de derechos, pero hablamos poco de deberes. ¿Cuáles son los deberes de los grupos que tienen derecho a las consultas previas? ¿Cuáles son los deberes de los grupos que tienen derecho,
por ejemplo, a la manifestación y a la protesta. Ese tipo de límites tenemos que tenerlos incorporados en los mecanismos para poder tener un país que funcione y para poder tener un país que sea moderno y que sea contemporáneo. Los países europeos tienen muchos mecanismos de participación y las personas tienen la posibilidad de protestar y de manifestarse. Pero hay límites a esa manifestación y esa protesta. Y en el caso de las consultas previas en Colombia, es claro que en algunas regiones hay algunas personas que dicen representar a algunas comunidades, pero realmente lo que tienen montado es un negocio. Entonces, aquí hay empresas y hay, digamos, iniciativas de tipo público que están entre la espada y la pared, entre el chantaje de unos grupos de interés o de unas comunidades que algunas veces no representan realmente intereses legítimos y la ineficiencia o la ineficacia del Estado. Y eso es lo que tenemos que romper. Claro. Bienvenidas las consultas, bienvenida la participación, pero siempre y cuando respeten los derechos de otros grupos sociales. Además de lo costosas que son esas consultas previas y la falta de reglamentación en cuanto a eso. Por eso, en ese mismo sentido de la pregunta que le hacía Juan Diego, presidente, yo le pregunto, ¿cuántos proyectos están paralizados en este momento por cuenta de consultas previas en el país que ustedes tengan registrados? Yo no sé cuántos proyectos en total en el país, pero en el caso específico del gas, nosotros tenemos esta situación. Es 6 años de reservas únicamente. Las reservas de gas vienen disminuyendo en más del 50% desde hace 15 años. Este no es un problema nuevo. Esto es un tema sistemático. Tenemos que resolver las distorsiones que tiene el mercado de base de Colombia para tener autosuficiencia energética. Nosotros desde la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas hemos identificado 18 proyectos que podrían entrar en operación en los próximos 18 o 24 meses, generando 250 millones de pies cúbicos diarios, lo cual equivale más o menos a un 25% de la oferta. Y esos 18 proyectos tienen dificultades en temas que tienen que ver con conflictividad social o con temas ambientales. Estamos trabajando de la mano de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para destrabar esos proyectos y poder incorporar esas reservas a la oferta del mercado nacional, lo cual es urgente. Sí, señor. Pero yéndonos más a futuro, viendo que esto afecta mucho la energía y, bueno, en sí nos afecta a todos, ¿qué alternativas existen en caso de que el Pozo de Uchuvados no retome sus actividades a tiempo? ¿Qué actividades o cómo lo podríamos evitar un déficit de gas en el 2025? Las importaciones en el 2025 a este punto son inevitables y las importaciones irán creciendo en la medida en que no tengamos nuevas fuentes. Yo no quiero pensar que este proyecto no va a ir. Eso sería un descalabro para la estrategia de transición energética de Colombia. Este tipo de decisiones nos están apagando el país. La pobreza es el principal enemigo del medio ambiente y las decisiones de política pública que promueven la pobreza van en contra de los ecosistemas. Pero voy a hacerme un poco, digamos, para atrás en la pregunta que usted hace. Colombia debe definir una transición energética a la colombiana. ¿Eso qué significa? Obviamente todos queremos la transición y queremos la adopción de energía limpia a lo largo de las diferentes cadenas de valor. Pero en un país como Colombia, con los niveles de pobreza que tiene, con los niveles de inequidad que tiene, con los niveles de miseria que tiene, en Colombia hay 7 millones de personas que no comen 3 comidas al día. Hay unas zonas de Colombia que tienen más pobreza que en algunas regiones de África. Lo que tenemos que hacer es sacar los hidrocarburos, muy bien sacados, con los mejores estándares, y aprovechar esos recursos para 2 cosas. Adoptar gradualmente la adopción de tecnologías más limpias y financiar una transición económica y una transición social en las regiones. Pero, entonces, presidente... Sí, pero presidente, pero yo quiero que nos detengamos en esta situación que se presenta con Uchuva 2, porque finalmente es una decisión judicial la que paraliza todo. ¿Y quién puede pasar por encima de la justicia? O sea, ¿cómo se puede resolver esto? Usted nos dice que espera que esto se pueda retomar, pero ¿de qué forma pasar por encima de la justicia? De ninguna manera pasar por encima de la justicia y siempre acatar los fallos de la justicia, aun cuando uno esté en desacuerdo. Ese es el deber de los ciudadanos. Pero aquí hay unas instancias
y en la medida en que esas instancias se surtan, nosotros confiamos en que esta decisión del juez se reverse. En esa está puesta nuestra confianza, precisamente en el sistema de justicia que hay que acatar. Claro, pero con la decisión actual, pues lo que vemos es que ya no se podrían entonces aumentar esas reservas con las que esperaban ustedes tener más o menos 6 a 24 años de gas en el país. Por eso quiero saber cuál sería el plazo máximo, a cuánto estamos nosotros de importar gas con lo que tenemos hoy, con esa suspensión de Uchuva 2, y cuánto nos subiría el precio del gas en nuestros hogares con esta decisión. Sí, lo que pasa es que este es un proyecto que entraría en producción en el año 2028. En las actividades en este momento en Uchuva son unas actividades de delimitación para entender la magnitud del proyecto cuando entre en producción. Entonces, este proyecto no afecta los volúmenes requeridos de importaciones en los próximos 2 años, pero sí afecta la posibilidad de que nosotros tengamos autosuficiencia en gas de ahí en adelante. Y hay unas instancias jurídicas a las cuales las empresas están recurriendo, y en las próximas semanas deberíamos tener una decisión final sobre el proyecto, que nosotros confiamos que sea una decisión positiva y de seguir adelante, porque aquí hay un trabajo serio y documentado. Pues esperar entonces esta nueva instancia en la justicia, y ojalá se despeje el panorama para que podamos seguir teniendo gas a buen precio y sobre todo con suficientes reservas para garantizar las necesidades de los colombianos. Frank Pearl, presidente de la ACP, Asociación Colombiana de Petróleos. Buen día. Muy buenos días para todos. Muchas gracias.